Estimados aprendices, vamos a revisar la guía número 5 de AutoCAD que corresponde al tema de las escalas. Tenemos una definición y tenemos una normatividad de referencia. Tenemos la norma técnica colombiana 1580. Recordemos que el documento del ICONTEC de norma técnica colombiana referida al dibujo técnico la tenemos en el repositorio. Aquí tenemos, por ejemplo, la norma 1580, que efectivamente, perdón, trata del tema de las escalas, ¿cierto? Entonces, la parte más importantes y considerables yo de lo que está en la norma técnica colombiana las dejé en el documento, ¿listo? Vamos a leer la definición. Escala en dibujo es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones reales del objeto. Entonces, la constante de proporcionalidad es lo que se denomina escala de dibujo y expresa la relación entre la medida de representación de un elemento y la medida real de dicho elemento y se representa como una división entre el numerador serían las medidas del dibujo y las medidas del objeto. Vamos a mirar un primer ejemplo. En un dibujo, 10 milímetros equivalen a 100 milímetros. Entonces, primero colocamos en el numerador las medidas del dibujo que son 10 milímetros, y en el denominador las medidas reales del objeto. Cuando hacemos la división, muchachos, pues esto nos da 10 dividido 100, nos da 0,1, que se puede expresar como 1, 2.10. Ya vamos a observar más ejemplos. Dice, la designación de una escala debe comprender la palabra escala seguida de la indicación de la relación correspondiente. Por ejemplo, escala 1,5. Esta designación debe inscribirse en el cuadro de rótulo del formato utilizado. En otras palabras, la escala nos indica el número de veces que se debe reducir o ampliar la medida real del objeto al representarse en un dibujo. Entonces tenemos como tal, muchachos, la primera escala que se llama la escala natural, que es una relación de 1 a 1, es decir, el dibujo no ni se amplía ni se reduce. Tenemos una escala de reducción. Dice, las medidas del dibujo son menores que las medidas reales del objeto. El dibujo del objeto será menor en tamaño. Por ejemplo, tenemos la escala 1, 2.2. Las dimensiones del dibujo serán la mitad que las correspondientes reales del objeto. Vamos a mirar rápidamente un ejemplo acá. ¿Cómo vamos a ingresar esos comandos en AutoCAD? Tenemos entonces, muchachos, vamos a ampliar esto acá. Una escala de 1 a 2. Entonces, quiere decir que esto equivale a ese 1, 2.2 es una manera, muchachos, de escribir un medio. O sea, es decir, esto es lo mismo que escribir 1/2, y ustedes saben que 1/2 es 0.5. Tenemos tres maneras de escribir la misma escala, es decir, el objeto real va a estar dibujado a la mitad o a una escala de 0.5, que es la mitad del dibujo real. Cuando yo coloco 1/2.2 es lo mismo de 1/2, que equivale en decimal a 0.5. Vamos a tener muy en cuenta este resultado decimal porque ese es el que vamos a ingresar en AutoCAD. Otra escala de reducción, si yo les digo 1 a 3, quiere decir que el dibujo se reduce 3 veces. Entonces es igual a decir, vamos a colocarlo acá, es igual a decir a 1/3. 1/3. Y vamos a buscar el equivalente en decimal, ¿no? Vamos a mirar acá en la calculadora. ¿Cuánto da 1/3? Entonces, 1 dividido 3 nos da 0,33 periódico. Vamos a dejarlo con 4 decimales. Esa es la escala. Quiere decir que el dibujo original está reducido 3 veces y así sucesivamente. Si tenemos, muchachos, 2.10, quiere decir que la escala va a ser 1/10, ¿no? Vamos a colocarlo así rápidamente. Y 1/10 es 0,1. Estos valores decimales son los que vamos a colocar en auto. Listo. Esto es lo que llamamos una escala de reducción. Vamos a continuar revisando la guía. Tenemos la escala de ampliación. Las medidas del dibujo son mayores que las correspondientes a las medidas reales del objeto. Es decir, el dibujo del objeto será mayor tamaño que el real. Entonces aquí tenemos un ejemplo de escala 2:1 y vamos a mirar más ejemplos. Entonces, estas de acá eran escalas de reducción.
por aquí abajito, entonces coloquemos una línea aparte, escalas de ampliación. Tenemos el primer ejemplo, 2, 1. Esto es una escala de ampliación. ¿Cómo nos damos cuenta, chicos, si es una escala de reducción o una escala de ampliación? En las escalas de reducción, el número uno está de primeras. ¿Listo? Siempre. Si ustedes ven un uno inicial antes de los dos puntos, esto es una escala de reducción. En las escalas de ampliación, el uno está después de los dos puntos. Y así nos damos cuenta. Entonces, continuando con el ejemplo de ampliación, 2.1 es lo mismo que escribir 2 dividido uno. Entonces, vamos a colocarlo tal cual. Es decir, 2.1 es lo mismo que decir 2 sobre uno y 2 dividido uno pues es 2. Y ese 2 es el que vamos a colocar en AutoCAD. Vamos a señalarlo así. Vamos a mirar otros ejemplos. Tenemos una escala 5:1. Ya sabemos que es de ampliación, ¿no? Aquí es un igual, perdón. Y es lo mismo que decir, vamos a colocarlo acá, es lo mismo que decir 5 dividido en uno. Y 5 dividido en uno, muchachos, pues es 5. Entonces, ¿qué quiere decir? El dibujo se va a ampliar 5 en este primer ejemplo, perdón, el dibujo se va a ampliar 2 veces su tamaño o el doble. Y en este segundo ejemplo, el dibujo se va a ampliar 5 veces su tamaño. Se va a ampliar 5 veces su tamaño original. Si tenemos la escala 10:1, entonces, muchachos, eso es lo mismo que decir 10 dividido uno y 10 dividido en 1 pues va a ser 10. Entonces, el dibujo lo vamos a ampliar 10 veces a su tamaño original. Vamos a continuar con la guía. Entonces, dice, esta lo resalté, debemos tenerlo en cuenta, las magnitudes angulares, todo lo que es referente a los ángulos, no son afectadas por las escalas utilizadas. Solamente vamos a tener en cuenta las magnitudes lineales, es decir, los ángulos no lo vamos a tener en cuenta. Y aquí, muchachos, pues tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Un dibujo realizado en una escala 1:10 se puede expresar de la siguiente forma, que es lo mismo que acabamos de ver en los otros ejemplos. Quiere decir que el objeto se reduce 10 veces. Esto es una escala de reducción porque sabemos que el uno está de primeras. Esta escala sabemos que es de ampliación porque el uno está de segundas. Y 10 dividido uno, el objeto se va a ampliar 10 veces. Entonces, muchachos, tenemos unas escalas normalizadas. Vamos a leer atentamente. Teóricamente pueden emplearse infinidad de escalas, sin embargo, se han establecido en la norma ISO 5455 y en la norma técnica colombiana 1580 una serie de escalas recomendadas para el uso en los dibujos técnicos, las cuales se especifican en la siguiente tabla. Entonces son unas escalas recomendadas para realizar planos y dibujos. Entonces tenemos de ampliación la 50:1, la 5:1, la 20:1 y de reducción tenemos la 1:2, la 1:200, 1:500 y aquí tenemos varios ejemplos. Las empresas suelen usar mucho este tipo de escalas, entonces ustedes ya saben qué quiere decir una escala 1:500, ¿cierto? Tenemos acá una recomendación. La escala a elegir para realizar un dibujo depende de la complejidad del objeto a representar y de la finalidad en la representación. En todos los casos, debe ser suficientemente grande para permitir una interpretación fácil y clara de la información mostrada. Las dimensiones del objeto y la escala utilizada influyen posteriormente en la elección del formato de dibujo a emplear. Entonces vamos a revisar. Ahora sí, muchachos, pasamos a los comandos en AutoCAD. En este caso, el comando escalar. Y bueno, aquí también coloqué un comando que nos hacía falta ver, que es el de simetría, pero primordialmente vamos a ver el comando escalar. Primero en el AutoCAD instalado en el equipo. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo? Voy a seleccionar para realizar un rectángulo. Voy a seleccionar la opción de rectángulo y voy a hacer un rectángulo, muchachos, en puntos aleatorios. ¿Listo? Ahora, tenemos aquí la opción de escala. Aquí en la barra de herramientas, en el menú modificar, y escala es un cuadro gris dentro de un cuadro azul más grande. Y como ustedes saben, podemos escribirlo acá también. Escala. Listo. Cuando emitimos cualquier comando, aquí miramos lo primero que nos solicita el AutoCAD. Designe el objeto.
Entonces, muchachos, yo voy a seleccionar todo mi rectángulo, voy a dar Enter. Ahora dice que le dé un punto base. Puede ser cualquiera de los vértices o el centro también puede ser. Vamos a seleccionar el centro. Y ahora dice que el factor de escala. Entonces vamos a hacer una escala 1 a 2, que es una de reducción. Es la que tenemos aquí en el primer ejemplo. Esta de acá. Vamos a hacer una escala 2 y como 1 a 2, 1 dividido entre 2 da 0,5, vamos a darle al AutoCAD ese valor. 0 punto, no coma, sino 0,5 y listo. Redujo el rectángulo a la mitad. Ahora vamos a hacer una escala de ampliación. De nuevo, comando escala, selecciono mi rectángulo, doy Enter. Ahora un punto base, ahora voy a seleccionar este vértice. Y ahora vamos a ampliarlo 5 veces, simplemente 5 y Enter. Lo ampliamos 5 veces, ¿listo? Yo puedo, muchachos, al mismo tiempo que escalo un objeto, copiarlo para que el original también quede. ¿Cómo lo voy a hacer? De nuevo, comando escala, selecciono el rectángulo, doy Enter, un punto base, y antes de darle el factor de escala, voy a darle aquí en la barra de comandos copiar. Y ahora sí le doy el factor de escala, perdón. Entonces voy a reducirlo a la mitad, es decir, 0,5. Listo. Y así sucesivamente. Entonces puedo seleccionar de nuevo este mismo rectángulo, el más pequeño, puedo seleccionar un punto base, le doy en copiar y ahora lo voy a reducir otra vez a la mitad, 0,5. Entonces, muchachos, esta es la manera de usar el comando escala para aplicar el tema de las escalas en AutoCAD. Vamos a revisar qué otros ejercicios tenemos. En la guía podemos observar los ejercicios a realizar. El ejercicio número 1, debemos trazar unas líneas y después darles una escala respectiva. Una línea de 4,5 milímetros lo debemos pasar a una escala de 1 a 3, una línea de 6,5 milímetros a una escala de 5 a 1, una línea de 60 milímetros lo debemos pasar a una escala de 1 a 5 y por último una línea de 120 milímetros a una escala de 1 a 4. El segundo ejercicio es para realizar la figura que tenemos aquí en pantalla a la derecha por medio de estos objetos en forma de estrella y tenemos las distancias respectivas. Entonces dice que tenemos las medidas reales, son las que nos muestra en pantalla y debemos hacer el dibujo a una escala de 2 a 1. Entonces ya saben, o podemos interpretar si 2,1, 2.1 es ampliación o reducción. Ejercicio número 3, muchachos. Dibujar el siguiente objeto, que aquí es un tirante de cadena, es una pieza mecánica en las escalas 1 a 1. Ustedes saben que 1 a 1 es una escala normal, 1 a 2 y 2 a 1. Y debemos utilizar un formato A4. Es decir, esto debe estar dentro de un recuadro de las dimensiones de un formato A4. Entonces, ¿cuál es la recomendación, muchachos? Aquí en el dibujo se dan y se especifican todas las medidas para poder realizar el dibujo. Una vez que hagamos la pieza completa, simplemente nosotros damos el comando escalar y lo ampliamos y lo reducimos las unidades que lo necesitemos. ¿Listo? Pero originalmente sí debemos hacer la pieza con las unidades normales, las que nos indica aquí en pantalla. Y el último ejercicio, muchachos, es exactamente lo mismo. ¿Qué nos pide? Que lo pasemos de estas medidas a una escala 3 a 1 y lo hagamos en un formato A3. Entonces, el formato, el recuadro va a ser de dimensiones A3, que ya lo vimos en la guía pasada, y la misma recomendación. Vamos a hacer este dibujo con las medidas originales, las que tenemos en pantalla, y después de tener las medidas originales, seleccionamos el objeto completo y realizamos la escala, como lo vimos ahorita en el ejemplo de AutoCAD. Ese sería eh, todo el componente de la guía 5 para tratar el tema de las escalas.